Buenas tardes, les quiero agradecer a todos, especialmente que hayan venido. Hoy está la charla de Víctor Tonelli dentro del 47 curso de examen de fertilidad en toros. Víctor ha venido como referente invitado y la logística iba a ser con tiempo, que venía a los 3 días, pero se complicó, así que se ha venido especialmente de Pinamar a la mañana y se vuelve ahora para la charla. Por eso públicamente te quería agradecer, Víctor, el gesto ese que va a ser no fácil de olvidar para nada. Así que Víctor no necesita presentación. La idea mía fue que, como eran 8 o 9 los que estaban en el curso, abrirla un poco e invitar a amigos para que vengan a escucharlo, porque es una charla muy importante y nos va a plantear un poco la situación de este año y del año que viene, ¿no? Así que gracias por venir y muchas gracias, Víctor, por estar aquí presente y todo tuyo. Gracias, Chuni. Bueno, buenas tardes. En primer lugar es un placer, porque además estar en un curso con Chuni es como, qué sé yo, un Harvard mínimo, ¿viste? Así que un placer y ser parte también del mismo. Esta mañana lo disfruté mucho y como siempre uno aprende, siempre se aprenden cosas buenas. La idea de la charla básicamente es, la voy a dividir en 2 partes. Uno, el escenario internacional, que es muy importante, mucho más aún en el escenario que se nos presenta de exportaciones liberadas de restricciones. Y después voy a pasar a lo que es el escenario argentino, donde vamos a ver, digamos, un poco cómo está la situación, qué es lo que se ve, cómo viene la oferta, cómo viene la demanda, etcétera, etcétera. Pero arrancamos con el internacional, al que probablemente yo le asigno mayor importancia, no porque el otro no la tenga, sino porque probablemente es la más fácil de interpretar y la que probablemente se va a cumplir con mayor certeza. El escenario argentino, como todos bien saben, sobre todo los que viven en la Argentina, todavía está muy incierto y volátil, con lo cual yo voy a asumir que al gobierno le va a ir razonablemente bien en sus objetivos. No voy a hacer especulaciones de ningún tipo de cuál va a ser la tasa de interés o la inflación, porque la verdad está todo por verse, pero sí que en términos generales respecto de sus objetivos de libertad de mercado y de volver al mundo, asumo que ese escenario se va a dar más rápido, más lento, ya lo iremos viendo. Así que en ese contexto, y para arrancar, yo diría, yendo al escenario internacional, básicamente hay 4 temas que quería primero plantear. Vamos a ir mirando de a uno. Lo primero que hay que plantearse es que el 2023 probablemente lo vamos a recordar como un año de transición entre lo que fue, digamos, el efecto COVID, la recuperación post-vacuna que casi inmediatamente fue frenada por la guerra de Rusia-Ucrania, que generó, digamos, sobre el primer gran problema que había sido el COVID, le sumó, digamos, un tema ya de carácter geopolítico, económico, financiero muy grave. Y todo eso, digamos, ocurrió entre el año 2021, parte del 2020, 2021 y 2022. En el 2023, yo diría, comenzó una transición en donde lamentablemente, creo que mañana se cumplen 2 años de la invasión de Rusia a Ucrania, algo que ninguno podía imaginar que ocurriera durante tanto tiempo y que no hubiera una solución, pero más allá de las cuestiones humanitarias, el mundo como que empezó, o la economía mundial empezó a digerir ese conflicto. Y eso fue ocurriendo a lo largo del 2023. De modo tal que, bueno, ahora tenemos el tema de Gaza, que no sabemos a dónde y cuándo va a escalar, siempre hay algo en el horizonte, pero daría la sensación como que el 2024, una vez que arranque y empieza a tomar un poquito de vuelo, probablemente encuentre al mundo en procesos de recuperación de actividad económica. Nada rápido, nada fácil, nada inmediato, pero venimos de un 2023 muy complejo en la economía mundial y en las demandas. A eso hay que sumarle algo que pasó bastante desapercibido
pero tuvo un enorme impacto, sobre todo en la demanda y en el negocio de la carne vacuna, es que China en el segundo semestre del 2022 ocurrieron dos cosas. La primera, muy grave, que fue la reinfección del COVID, muy marcada en los meses de julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre, en donde cayó enormemente la demanda, cayó el consumo y generó serios problemas que aún no están siendo resueltos en China respecto de lo que es la actividad económica. Y la segunda cosa que ocurrió y se mezcló, incluso hay quienes políticamente lo asemejaron como que se aprovechó una circunstancia para intentar la otra, que fue la reelección de Xi Jinping por un tercer periodo dentro del Partido Comunista Chino, cosa que no había ocurrido nunca en la historia de China. Es decir, todos habían podido cumplir un segundo mandato, pero no un tercero. De ahí que algunos analistas perspicaces dicen que en realidad Xi Jinping aprovechó el COVID para cerrar las ciudades, bloquear, como nos pasó a nosotros en su momento en la Argentina con el COVID, y evitar así manifestaciones y expresiones de carácter político adverso que fueron muy cumplidos. Si alguno recuerda, yo lo tengo muy fresco, cuando él asume, sacan del brazo exactamente al segundo principal político de China, lo que marcaba claramente que la tensión política era extremadamente fuerte, ¿no? Pero en cualquier caso, yo diría, lo que vimos en China y lo que estamos viendo, vimos en el 2023 y probablemente en el inicio del 2024, tiene que ver mucho más que con el COVID del 2020, con esta reinfección y este cambio político que generó una fuerte caída en la economía. Piensen que China es, a nivel mundial, un tercio de la demanda mundial de carne vacuna, ¿no? Comerciada. De modo tal que eso fue tremendamente importante. La sequía ha hecho estragos, sin ninguna duda, digamos, ahora empezamos a ver un nuevo horizonte, pero durante 3 años en la Argentina, en Chile también, en Uruguay, en el sur de Brasil, en Estados Unidos, tremendo, en Canadá, hubo fuertes sequías que claramente en una primera instancia liberan mucha carne o mucho ganado a la venta por falta de pasto o forraje para mantenerla, pero lo que sigue después son restricciones de oferta y es lo que vamos a ver en el 2024 y 2025. Es decir, esa sobreoferta que vimos, sobre todo en el mercado interno en el 2023, no la veremos o veremos el efecto adverso, que es restricciones en los próximos 2 años. Y eso también se va a ver en la oferta mundial. Y por último, para cerrar un poco los grandes capítulos así de un marco, es que claramente, digamos, en la Argentina aparece esta nueva política insertada de una manera diferente, a veces nos cuesta comprenderla, en donde un candidato que no figuraba 6 meses antes en ninguna lista como posible candidato irrumpe de una manera, además, lo voy a decir en directo, como un elefante en un bazar, es decir, no deja una copa de vidrio sana, algo que no estamos acostumbrados a ver, y eso genera incertidumbres. Como a mí me gusta esa disrupción, la veo positiva, pero no podría garantizar, ni mucho menos ni a mí mismo, que va a salir bien. Ya lo veremos, pero en todo caso creo que al menos era necesario que alguien venga a romper, digamos, la cuestión que estaba demasiado establecida. Cuando miramos los precios, y esto me gusta porque es un gráfico que marca la evolución en 10 años, y miramos cómo evolucionó el precio, por ejemplo, de la carne de pollo o de la carne de cerdo en los últimos 10 años, vamos a ver que prácticamente en casi todo el periodo, después vamos a ver cada una de esas barquitas, vamos a ver que en general los precios estuvieron bastante planchados, y eso indica que en términos generales la oferta resultó suficiente y satisfactoria a la demanda, es decir, que no faltó, salvo en algunos picos que vamos a ver, que claramente hicieron que los precios se dispararan. Pero en términos generales, podría decir que en la última década, pollo y cerdo, salvo pequeños periodos,
estuvieron por debajo del origen, relativamente planchados y en general en una, casi yo diría, en una línea de equilibrio ambos. Aclaro que no son los precios por kilo, sino la modificación del precio respecto del mes base, que es el mes de enero del 2004. Es decir, el cerdo vale más o menos el doble que el pollo. Ahí lo van a ver par y paso porque todo está referido a un valor 100 enero 2004. ¿Está claro? Pero eso hace que uno pueda ver cómo van evolucionando los precios de las principales carnes. Pollo y cerdo representan el 80% del consumo de las carnes en el nivel mundial. Es decir, si sumamos vacuno, si sumamos pollo y sumamos cerdo, ese 100, 80 es pollo y cerdo, más o menos par y paso. Ligeramente más el cerdo, ligeramente más el cerdo, pero casi 40 y 40 y 20 del vacuno. Eso no ocurre en la Argentina, de modo tal que para llegar a eso todavía nos queda un camino bastante largo, si es que alguna vez lo llegamos a ver. Y esto es el vacuno, perdón, con este. Y esto es el vacuno. A diferencia de las otras, en general, los precios de la carne vacuna estuvieron o igual o por encima de los años bases, mostrando que el crecimiento de la demanda superó la capacidad de la oferta de satisfacerla. Está claro la diferencia de las distintas especies, es decir, creció más el consumo que la capacidad del mundo de abastecer este crecimiento. Cuando miramos las rayitas y las estampillas, digamos, o los nombres que hay acá, lo que vamos a ver es que en los últimos 4 años, yo diría prácticamente 4 completos, casi 5, ocurrieron 4 eventos muy significativos que modificaron las tendencias de precio y obviamente las de las demandas. La primera fue la fiebre porcina africana. Hasta la fiebre porcina africana, yo diría, había como un cierto amesetamiento de los valores. Aparece este problema muy serio en China y el sudeste asiático, no solo China, en donde prácticamente en China, que era en ese momento el 50% de los cerdos del mundo estaban en China continental, murieron cerca del 35% o tuvieron que sacrificarlos, única manera de controlar la enfermedad. Y en ese momento, siendo China lo que es en términos de demanda, sobre todo del cerdo, hasta ese momento consumía casi 40 kilos por habitante por año, una cifra muy importante, digamos, de carne, si uno piensa que nosotros consumimos 50 kilos de carne vacuna. O sea, los chinos altísimos consumidores de cerdo, y eso impactó no solamente en suba inmediata de demanda y precio de carne vacuna, que no pudo responder a esa demanda no prevista tan importante, pero también subieron las otras carnes, es decir, no alcanzó el vacuno para satisfacer la fuertísima caída del abastecimiento de carne de cerdo de China. Después viene el COVID y por supuesto todo baja, porque baja la economía, baja la demanda y baja el consumo y los precios caen. Luego aparece la vacuna, que lejos de ser, digamos, un tema milagroso, pero podríamos casi decir que es milagroso, porque en menos de un año la ciencia dio en respuesta a un tema que no estaba en las cuentas y que era tremendamente dramático, y se vuelven a recuperar todos los consumos, hasta que aparecen 2 temas. Por un lado, el COVID en China, segundo semestre del 2022, y también la influencia aviar, que complica mucho el consumo y la oferta de la carne de pollo. De modo tal que en apenas 4 años hemos visto como 3 o 4 cisnes negros que han cambiado fuertemente la demanda y los precios de la carne en el mundo. Me pareció interesante mostrárselos porque no estamos exentos, digamos. Por supuesto, acá, perdón, acá dice el COVID, no, esto fue la guerra de Rusia, discúlpenme, esta está más acá que cuando cae acá. Esta debería correrse acá. Acá tenemos, sí, perdón, el COVID y la guerra de Rusia-Ucrania, que deprime todos los precios y cae. Después lo corrijo y te lo mando, Chuli. Así te queda bien. Cuando uno mira, digamos, ahora sí, el volumen que se comercia de carne en todo el mundo, de carne vacuna, lo primero que uno ve es que prácticamente en 20 años se duplica
el consumo o el mercado mundial, yo no diría el consumo, el mercado mundial desde todo origen a todo destino de carne vacuna. Y cuando uno mira quiénes son, digamos, las regiones de mayor crecimiento, claramente la que crece exponencialmente es China. China pasa de participar con el 30% del mercado mundial, pero con una proporción muy baja de volumen, a duplicar la participación y cuadruplicar el volumen total importado. Ese crecimiento se dio en muy poco tiempo y fundamentalmente en los años, digamos, a partir de la explosión de la fiebre porcina africana. Ya vamos a ver China y lo vamos a explicar. Ahora, cuando uno ve Asia en su conjunto, ya no solo China, lo que va a encontrar es esto, que en realidad lo que creció es toda esta región asiática, el resto ha mantenido, algunas cayeron, Europa y Rusia obviamente cayeron fuertemente, otras más o menos se han mantenido, pero la gran explosión es en Asia, en donde China participa sobre ese global en un 42%, pero el otro 60% lo integran mercados a los que la Argentina prácticamente no vende. Y esto lo podemos ver como un problema o lo podemos ver como una extraordinaria oportunidad de crecimiento. Cuando uno dice, che, y si las exportaciones crecen, ¿a quién les vamos a vender? Mirá, todos estos flacos de acá no les vendemos un kilo. ¿Qué producen? No, ¿a quién le compran? ¿Y qué comen? Bueno, vos acá tenés distintas cosas. Por un lado tenés Japón y Corea que son estos dos, que son el 17 de este enorme conjunto, que consumen una cantidad importante de carne, pero que no admiten ingresar carne de países como Argentina libre de aftosa con vacunación. Explicación que era válida hasta hace 6 años, cuando admitieron que Uruguay sí les podía vender. Uruguay tiene el mismo estatus sanitario que Argentina, que Brasil, que Uruguay, pero claramente cuando apareció el episodio de aftosa hizo las cosas bien. No mintió, sacó la carne del mercado, mientras nosotros durante casi un año dijimos que no había nada, que estaban resfriaditas y que dale que va. Y eso nos costó 10 años estar afuera de muchos mercados importantes. Uno puede mentir, pero después tiene que hacerse cargo de las consecuencias. O sea que al final de la película, la verdad termina siendo un buen negocio. En cualquier caso, acá sí hay, digamos, cerca de un 40% de mercados de enorme importancia, como son Indonesia, Vietnam, Filipinas, Malasia, Singapur, etcétera, que son muy importantes, a los que la Argentina en algunos casos podría ingresar con producto sin problema, en otros tiene que hacer un trámite, yo diría más de carácter burocrático, administrativo, de Cancillería, pero no un gran tratado internacional ni modificar demasiado lo que ya tenemos para poder ingresar. De hecho, a Singapur ya empezamos a exportar y nos quedan los otros mercados que espero que en esta apertura de este gobierno hacia el mundo lo podamos lograr en los próximos 3 o 4 años. Son mercados muy importantes, de enorme consumo, que hoy están básicamente dominados por Oceanía, que les queda relativamente cerca, por Canadá, por Estados Unidos y en parte por la Unión Europea. Con todos ellos podríamos competir con calidad y con precio. O sea que no sería un viaje a la luna ingresar a esos mercados. Bien, estos son nuestros principales los proveedores de este gran mercado. Acá van a ver, no ven acá la línea esta, no sé por qué no sale, pero acá estaríamos viendo casi 12.000 toneladas equivalentes recongüeso, y acá vamos a ver los mismos datos en porcentuales sobre la base de lo que es el peso producto, lo que efectivamente se exporta sin ajustar a equivalente res, origen, gancho, faena. En ese concepto, olvídense de los detalles, lo que importa entender es que el principal exportador del mundo es sin ninguna duda Brasil. Un Brasil que hace apenas 20 años empezaba a explorar el mercado y hoy es el líder por lejos del mercado mundial de carne vacuna. Lo sigue Estados Unidos en caída por problemas de sequía, lo sigue de alguna manera India, pero con bubalino,
es decir, lo integra al concepto de lo que es carne vacuna, bovina y bovalina, pero con un producto infinitamente inferior que no compite en los mismos mercados que compiten todos los demás y atiende fundamentalmente a los países vecinos, sobre todo aquellos de rito halal o rito musulmán, que en general importan en muchos casos el animal vivo, están en región relativamente cerca, y lo sacrifican con su propio rito en sus propios países, ¿no? Pero bueno, es un volumen muy grande, tiene en términos de participación casi lo mismo que Estados Unidos, un 12%. Y después, en términos, digamos, de continuar con quién sigue, tenemos Australia, Argentina, Unión Europea, Uruguay y todos los demás, ¿eh? Nosotros hoy estamos participando con el 5%, o el 7% que está acá, somos este azulino que está acá, ¿eh? Bien, hemos recuperado volúmenes importantes de exportación que habíamos perdido hasta el 2016. Cuando viene el gobierno de Cambiemos, vuelve a liberar exportaciones y crecimos de 200.000 a 800.000 en 4 años. Eso fue lo que ocurrió en ese periodo. Y ahora exportamos 830.000, que es un volumen importante, y obviamente si este gobierno mantiene las condiciones y cierra la brecha de tipo de cambio, que siempre es una limitación, más allá de las retenciones, probablemente tengamos potencial de seguir creciendo muy fuerte. Acá van a ver los 4 principales jugadores, simplemente para mostrarles en qué mercados vende cada uno y cuáles son sus mercados más importantes. Brasil, igual que la Argentina, tiene como mercado referente a China, bueno, algo de sudeste asiático que Argentina poco tiene, Medio Oriente y Norte de África, NAFTA, Unión Europea y Rusia, algo de Latinoamérica y Caribe. Pero, digamos, muy fuerte en China, muy fuerte en NAFTA, muy fuerte en Europa y Rusia. Cuando vamos a Estados Unidos nos encontramos con otra situación. Fíjense que prácticamente el 50% de las exportaciones de Estados Unidos van al sudeste asiático. Ese 60% que les dije, acá está la oportunidad. Bueno, Estados Unidos está, también está Australia, que en términos generales también participa en el mercado de manera muy similar a los Estados Unidos, ¿eh? Para Australia, claramente, sudeste asiático y NAFTA representan el grueso de la venta. Mercados a los que nosotros prácticamente no accedemos. En NAFTA muy poquito. Bueno, y la India, por último, como les digo, acá no van a ver ningún mercado de calidad. Son todos los vecinos. Malasia, Vietnam, Egipto, Indonesia, etcétera, etcétera. Con otra calidad y con otros precios. Y esto es lo importante que les quería mostrar. Fíjense ustedes el valor promedio por tonelada, peso producto, a los que exporta cada uno de los 4 líderes. Estados Unidos y Australia en torno de los 8.500, 9.000 dólares la tonelada peso producto. Brasil, al promedio más o menos de Latinoamérica, 4.800, e India 2.200. Por eso le decía, lo de India, si bien uno lo pone en términos de volumen, es otro negocio, es otro producto, es otro mercado. No compite con los mismos mercados que competimos nosotros. Cuando miramos Mercosur, y con esto voy cerrando esta etapa, es interesante ver cómo, salvo Paraguay, que no tiene acceso a China por cuestiones geopolíticas, por tener un convenio con Taiwán y China están en conflicto permanente, para China, si le compras a Taiwán, no existís. Entonces, todos los demás, lógicamente, tenemos a China, Argentina el que más, como el principal mercado de referencia. Ninguno llega a la enorme participación de Argentina, que el año pasado cerró casi con el 75% del volumen total exportado. Centralmente vaca y hueso. Paraguay, al no tener a China, sí tiene a Taiwán, dentro de lo que es MENA, es básicamente Taiwán. Tiene Latinoamérica, es el principal exportador a Chile y algunos otros países de Latinoamérica. Y bueno, después algo tiene de Europa y Rusia no es menor, y se distribuye un poquito con otros países.
pero está muy concentrado en Chile, en algo de Europa y Rusia y Taiwán. Bueno, eso para que tengan un panorama. Ahora, cuando vamos a los valores, increíblemente, pero no tan increíble, ahora ya lo explicaré un poquito más adelante, Argentina es la que más barato ha vendido. Si apelan a la memoria respecto de cuál fue la brecha cambiaria, casi del 50%, y el manejo que uno puede triangular con cualquier otro negocio, podrán imaginar por qué Argentina vendió más barato que los demás, cuando históricamente estuvo 10% arriba que cualquiera de los otros. Pero sí está claro señalar que Uruguay, que no tiene esa trampita, ha vendido a 5.800, prácticamente $1.000 más por tonelada que Brasil, mostrando, digamos, que el líder en términos de calidad, de presencia y de imagen en el mercado del Mercosur es claramente Uruguay y no Argentina. Argentina todavía tiene un buen prestigio ganado por su calidad, pero ha perdido enorme, digamos, respeto en lo que hace al cumplimiento de los compromisos asumidos, etcétera, etcétera, etcétera. De modo tal que acá hay una enorme oportunidad de recuperación que espero que se dé en el periodo de este gobierno. Después voy a contar un poquito más de este diferencial de valores, porque es interesante mirar. Con lo cual yo diría, cuando uno habla de la Argentina y escucha hablar a los frigoríficos, que bien lo dicen, bajaron los precios, entonces no te puedo pagar más, y qué sé yo, en realidad no es que el mercado internacional bajó los precios, algunos lo subieron, el mercado que atiende a Estados Unidos subió, no bajó, y esto es Argentina, no ha dejado de caer. Acá hay parte de su facturación y parte de caída real del mercado. Estados Unidos casi no le vende a China, casi no le vende a los mercados que vendemos nosotros, vende a mercados donde los precios, lejos de bajar, subieron, y Argentina está dentro de lo que se llama el mercado aftósico, si cabe la expresión, no es esa la definición, pero digamos aquellos que limitan la importación de carne de países libres de aftosa con vacunación, y ahí hay un enorme camino de negociación. Yo particularmente creo, y ojalá no me equivoque, aparentemente el acuerdo Mercosur-Europa está muy trabado ahora por los europeos y fundamentalmente por los productores. La política ha quedado muy golpeada y difícilmente llegamos a un acuerdo que se esperaba que ocurriera a fines de febrero. Pero sí está claro que hemos iniciado negociaciones muy interesantes con Corea y Japón para adquirir de alguna manera el ingreso de la carne dentro de lo que es el protocolo que tiene Uruguay. Y si llegamos a ingresar a Japón y Corea, créanme que empezamos a transitar un camino de, productivo diferente, donde vamos a tener que producir animales de más peso, con mucho más marmoreo, con valores que probablemente agreguen 50, 60 o 70% al valor que paga la Hilton de Europa. O sea que la Hilton paga hoy 13, imaginemos valores de 20.000 para determinados cortes, pero con un proceso diferente que no solo se logra con 2 o 3 meses más de corral, implican selecciones genéticas, implican recrías con ganancias mínimas de 700 gramos y otras cuestiones que después tienen que ver con el corral, con encierres no menores a 210, 250 días. Es otro mercado, es otro negocio, pero créanme que es el negocio del futuro, que deberíamos empezar a mirarlo con un poquito de entusiasmo. No digo cambiar todo, porque las cosas no están, pero a mí no me sorprendería que en 2 años estemos vendiendo a Japón y Corea. Poquito, pero que estemos vendiendo. O sea, divídame, Chuni, vos tenés que explicarle que Víctor Tonelli es extraordinariamente optimista, y yo digo, reconozco eso, pero aún así, póngale un año más. Pero vamos a llegar, vamos a llegar. Para los jóvenes es pasado mañana. Para los viejitos nos va a costar un poquito más verlo, pero lo vamos a ver. Lo vamos a ver. Muy bien, y esto es lo que está pasando con los precios a nivel mundial en dólares por kilo de res.
Esto es Argentina, prácticamente un electrocardiograma del último año. Un horror. No lo vas a ver en ningún otro lugar. Pero bueno, esto es Argentina. Esto es Brasil, que claramente ha estado vendiendo muy barato otra calidad de producto. La buena es buena, pero la masa es otra calidad de producto. Esto es Estados Unidos, que claramente creció, porque está el mercado donde crece, con menos oferta, además tuvo menos para ofrecer esa calidad y le pagaron más. Esto ha sido Uruguay, Uruguay cayó también, pero ahora está recuperando. Nosotros seguimos en caída, ellos ya recuperaron. Y esto es Unión Europea. No puse Australia para no complicar el gráfico. Australia también vendió muy bien y cayó. Yo diría Australia está, si cabe la expresión, más parecido a Uruguay, ligeramente más arriba en sus valores. Bien. Esto para mostrarles que, a ver, no es que el mundo dejó de comer carne, ni que los precios en todo el mundo bajaron. Nosotros quedamos pegados, lamentablemente, al mercado que cayó. Expliqué por qué China cayó, que cayó adicionalmente a lo que cayeron todos los demás por la guerra de Rusia-Ucrania, por el evento de COVID del segundo semestre del 2022, por el cambio de gobierno y el enfriamiento de la economía. Pero empieza a recuperar. Ahora vamos a ver China un poco, que para nosotros es central, el 75% de nuestras exportaciones. Y esto es China en 11 años. 11 años. No comían, no importaban nada. En el 2012, hace 11 años atrás, importaban apenas 200.000 toneladas en todo el año. Y hoy importan casi 300.000 por mes. Ese es el crecimiento. Es exponencial. Y esto es lo que ha hecho explotar, si cabe la expresión, los mercados de la carne vacuna. Y China lo bueno que tiene es que te compra todo. Lo bueno, lo regular, lo malo, los huesos y el válido de la vaca. Todo te llega. ¿Por qué creció tanto? Mira, en realidad creció porque creció mucho. Yo no traje ese gráfico para no hacerla muy largo. Hay un trabajo muy bueno que muestra cómo en los últimos 10 años hubo dos grandes eventos, si cabe la expresión, que cambiaron la demanda china y el poder adquisitivo. El primero es el traslado del habitante rural y trabajador rural que ganaba muy poco dinero a las grandes ciudades a trabajar de lo que sea, obrero de la construcción, lo que fuera, limpiar calles, cuadruplicando sus ingresos, lo que le permitía claramente un poder adquisitivo bastante más alto. Y el segundo, derivado del crecimiento brutal a tasa china que tuvo China hasta el 2020, 2021, es que la clase media que participaba aproximadamente, ahora no me acuerdo de memoria, en el 25% de la sociedad pasó a representar más del 50%. Es decir, hubo un crecimiento de los de abajo y un crecimiento muy fuerte de los de arriba que empezaron a degustar la carne de cerdo. Hay otro gráfico que tampoco lo traje, pero se lo voy a contar un poquito más adelante, cuando les muestre el otro. Pero fíjense ustedes que si bien venía creciendo muy bien, acá habíamos pasado de 200.000 al 2018, habían pasado 6 años y ya estábamos en 1 millón de toneladas importadas aparece la fiebre porcina africana. Y acá fíjate cómo pasa de acá a acá, en apenas 3 años, duplicaste la demanda, porque ante la caída brutal de la carne de cerdo, lo reemplazaron con lo que pudieron conseguir: pollo, o vacuno, o cordero, que consumen en muchísimo menor proporción, ¿no? O sea que venían creciendo muy bien y acá explotaron. Y bueno, acá vino el COVID, acá vino una pequeña recesión, acá vino la vacuna, y el último año, claramente el 2023, siguieron creciendo, pero mucho más achatados. Y acá en colores ven quiénes son sus principales proveedores. Y si prestan atención, Brasil, Argentina y Uruguay, los 3 del Mercosur, representan 70% del abastecimiento de la carne de China. ¿Está claro? Con un Brasil agresivo y de bajo precio, con un China complicado en su economía, los precios de ese mercado sí tuvieron una caída importante, y ahí la ligamos nosotros, digamos.
Sin Brasil tal vez no hubiera ocurrido tanto, hubieran comprado menos, pero a otros valores. Bien, fíjense ustedes que Australia, la amarilla, a mí me gusta el rugby, ¿no es cierto? Marquito, vamos, Chuni, nos gusta el rugby, bueno, entonces uso los colores del rugby, está claro. La celeste, Australia, Nueva Zelanda, bueno, en este caso se me acabaron los colores. Bueno, esto es muy interesante. China produce carne vacuna, no es que no produzca carne, produce entre 6,5 millones y 7 millones de toneladas por año, más o menos un poco más del doble de lo que produce la Argentina, solo que ellos son 1.400 y pico millones de habitantes y nosotros 47, esa es la diferencia, pero ellos producen carne. Y con la carne que producen, eso les permite consumir. Qué lástima que no se ve, pero hay un problema de... Sí, ya de entrada. Ya de entrada lo viste. Johnny, ¿cómo no lo arreglaste? A mí me dijiste que acá funcionaba todo. O es solo horario. Bueno, acá estos son más o menos, esto es 4 kilos. A esta línea son 4 kilos. O sea que propios están consumiendo casi 4,5 kilos, por poner un número. Que es relativamente estable porque no tienen capacidad de crecer en producción de carne vacuna. Y si lo hicieran por la vía de importar ganado en pie y engordarlo ellos, les saldría carísimo porque básicamente importan casi todo el alimento. Con lo cual les resulta mucho más barato y mucho más eficiente importar carne del interior. Pero aún así tienen su volumen, 4,5 kilos es abastecido por carne interna. El gran crecimiento que nos ha llevado a consumir hoy 7,5 kilos es la importación de carne. Y esto es esto mismo que vimos en la anterior, reflejado ahora, más fácil de entender, por kilo por consumidor año. Entonces, prácticamente han crecido en un 40% el consumo de carne vacuna por habitante y por año, por 1.400 y pico de chinitos comiendo. Obviamente, los 1.400 no comen carne vacuna. Habrá, a lo mejor, qué sé yo, 300. Pero cuando comen y pagan. Eso es lo que hace uno pensar que las proyecciones de muchos analistas del mercado chino, que dicen en los próximos 10 años, eso lo decían en el 2022, los chinos van a consumir 10 kilos por habitante y por año de carne vacuna. Eso implicaría crecer otros 1.500 o 1.600 toneladas que deberán importar porque prácticamente no lo podrán consumir, 3,5 millones que deberán importar. Por eso cuando uno plantea los horizontes de las exportaciones, las oportunidades de Argentina o de Chile o de Uruguay o de cualquiera que pueda generar excedentes para poder exportar, no tiene límite. No podría el mundo, si China quisiera comer 10 kilos, alguien tendría que ceder un pedazo, porque la producción de carne vacuna no podrá responder en ese corto periodo de tiempo, corto biológico me refiero, para responder un crecimiento de esta magnitud. Entonces, yo digo, estamos en un negocio, honestamente, y no es que lo haga de optimista ni de extraordinario. Pocos productos en el mundo pueden decir, si efectivamente, como en el caso nuestro, me liberás exportaciones, si efectivamente me quitas restricciones políticas o no me generás límites en el doble tipo de cambio, me dejás libertad de mercado como tiene Uruguay, como tiene Chile, como tiene Brasil, como tiene Paraguay. Ya no voy a hablar de Estados Unidos o Australia. No tenemos límite. Y nuestro crecimiento, nos guste o no, está atado a las exportaciones. Nosotros ya este año consumimos 52 kilos. ¿Cuánto más podemos consumir? 52 de vacuna, 48 de pollo, 17 de cerdo, 2 de otras cositas. ¿Cuánto más podemos consumir? 115 kilos. ¿Cuánto más podemos comer? ¿Cuánto más podemos crecer sin afectar el negocio? Si abastecemos solo a la Argentina. Toda nuestra historia, todo nuestro futuro está ligado a la exportación. Esto no quiere decir que hay que desatender el mercado interno. Yo digo, si hay 10 mangos,
9, ponerlos en la exportación. Cuando digo mango, digo recursos, esfuerzo, trabajo, lo que fuera. Esa es mi visión, pueden compartirla o no. Pero todo nuestro crecimiento depende del éxito de nuestras exportaciones. Al mercado interno ya lo abastecemos, no hay mucho más para dar. Bien. Este es el volumen importado por China en los últimos 6 años, con lo cual verán que aún en el 2023, con todos los problemas, siguieron importando, siguieron creciendo en su volumen, y este es el precio, y ahí sí está el problema. O sea que el problema no fue que cayó la demanda china, los chinos importaron más que nunca, lo que pasa es que pagaron mucho menos. Ahora, cuando uno analiza este cuadrito de corto periodo de tiempo, pero si lo tiran para atrás no cambia demasiado, en realidad, ¿pagaron poco o acá pagaron un disparate? Mi lectura es la segunda. Yo digo, ¿podemos volver a $6.600 de promedio con la carne que le vendimos de vaca muriendo? ¿Son giles los chinos? No, acá estaban desesperados, compraban cualquier cosa. El precio es este, muchachos, un poquito más, 5.000, 5.200, este es el precio. No los 4.100 de Argentina, eso dibujo. El precio es 5.000, 5.500. Esto es un disparate. Entonces cuando me dicen, no, pero lo que pasa es que cayó el precio. No, flaco, estabas en el Aconcagua. Te caíste de la Aconcagua y fuiste a la Sierra de Tandil. Pero no estás en el suelo. Seguís a un valor razonable. Entonces, hay que imaginarse a un China que para esta calidad de carne está pagando muy bien. No sé si soy claro. Yo digo, nosotros a veces nos subimos al Empire State y nos parece que somos Gardel, flaco. Bajá y caminá por la calle. Y en la calle está el negocio. El negocio está acá, para lo que vendimos. Ahora, si el día de mañana vamos a la carne de nicho, vamos al marmoreo, vamos al full set con marbling, no sé, 5 australiano, y ahí capaz que nos pagan 8.000, pero por lo que vendimos, 4.500, 5.000, está muy bien pago. No nos quejemos de lo que paga China. Está bueno lo que paga China. Nuestro problema va por otro lado y ya no vemos. En definitiva, yo diría, estamos en un mercado que está dominado por China, Sudeste Asiático y Medio Oriente, con lo cual el problema que tenemos con la Unión Europea hay que resolverlo, pero no nos va a cambiar la vida. Europa no va a importar mucho más porque sus consumidores cada vez consumen menos carne vacuna. Ni Estados Unidos, que tiene un abastecimiento muy bueno dado por su propia producción, por México y Canadá, de modo tal que tenemos que virar el ángulo y nuestro mercado, además de China, que ya estamos, básicamente tienen que ser estos dos, sobre todo el Sudeste Asiático y el NAFTA con carne de calidad. Ahí hay que pelear para conseguir mayor cuota o liberación de cuota. Ese es otro par de mangas. Sin ninguna duda, esto ya lo vimos, estuvo muy dominado por el enfriamiento de la economía, con lo cual se espera que a partir del 2024 y sobre todo 2025 se recuperen las actividades económicas y la demanda, y ahí vamos a subir un poquito junto con ellos en nuestros valores y negocios. Sin ninguna duda, nuestra solución va a pasar por las negociaciones internacionales. Este gobierno está decidido a avanzar en negociaciones internacionales. La canciller ha expresado con mucha claridad que va a avanzar en negociaciones internacionales, inicialmente con el Mercosur, y si el Mercosur no acompaña, tal vez seguir el esquema de Uruguay, que empezó ya un tratado de libre comercio con China, con Singapur, con Corea, con Canadá. Y bueno, esos serán los caminos. Eso nos va a permitir no solamente ingresar, sino bajar la tasa de arancel, que es muy alta. Bueno, ya lo vimos, los precios estuvieron muy bajos, dominados por Brasil, sobre todo y algo de Australia, y obviamente hay una oportunidad enorme por demanda creciente de nichos de calidad, no solamente en China, sino en estos países del sudeste asiático que pagan extraordinariamente bien por carne que, como les mencioné, son de mayor tamaño y un contenido de grasa intramuscular o marbling mucho más parecido al americano o al australiano de calidad que al que tenemos en la Argentina. De modo tal que ahí hay además de lo que hay que hacer y las tareas por realizar, hay una oportunidad en el cambio de modelo productivo nuestro para acceder a mercados que pagan mucho más
a los que por limitaciones y restricciones a las exportaciones no desarrollamos. Vamos a la Argentina, claramente impactado por la caída de la oferta, el cambio de las políticas públicas y agregaría y el cambio de clima, que no es menor, a la hora de mostrar qué es lo que vamos a ver en el 2024. Yo diría un escenario dominado por el ciclo el cambio de ciclo. Durante el 2023 liquidamos, veníamos de un ciclo de liquidación 2021-2022 muy fuerte 2023, donde probablemente perdimos más de 2 millones de cabezas en el stock, con una pérdida importante de nacimiento de terneros, que no veremos en la zafra 2024, bueno, centralmente por falta de forraje, ¿no? Claramente. Se inició, perdón, ¿dónde estaba? Acá. Se inició un proceso o ciclo de retención. Este ciclo no dura, los ciclos duran entre 2 y 3 años. Recién lo empezamos en el mes de diciembre, donde ya la faena bajó un 10%, cuando empezó a verse el pasto, cuando cambió la política, cuando el horizonte y el estímulo cambió, se inició el ciclo de retención. Enero también la faena fueron menores. La quita de restricción a las exportaciones es básicamente central a la hora de cambiar el estímulo y la visión de largo plazo de la producción, aunque por supuesto en menor grado, pero continúa, la brecha cambiaria. Ayer cerró a un 20%, no es bueno eso, no es bueno, porque con brecha cambiaria las subfacturaciones son gran negocio. Exporto 80% menos y el 20% restante, en lugar de ser 20, inmediatamente es, no sé, un tanto más, en que sea, en su unidad. Bueno, todavía hay mucha incertidumbre, esto recién arranca, obviamente no hay que subirse a caballo y salir a galope, hay que ir despacito, pero claramente cambió el modelo. Ya salimos de un ciclo de liquidación e ingresamos en un ciclo de retención. No son meramente palabras, es un cambio de modelo importante que lo vamos a ver a lo largo del 2024 y 2025 como mínimo. Obviamente la pérdida de terneros, hay una discusión, en algún momento hablábamos de 1,5 millones, ahora se habla de 500.000, comparando las dos vacunaciones, pero hay fuertes dudas si la vacunación del año pasado como vacunación a año base fue correcta o no, porque acuérdense, con la sequía ya para diciembre se habían liberado movimientos de ternero aunque no estuvieran vacunados, con el compromiso de vacunar en destino, en fin. Yo tengo serias dudas si los datos de vacunación de la segunda vacunación del año pasado fueron correctos, duda que comparten algunos otros analistas y otras no importa. La razón es que este año va a haber mucho menos terneros a la zafra, ¿no es cierto? La pérdida de stocks, eso lo vamos a ver en menos cabezas disponibles, pero lo que cambia centralmente cuando pasas de liquidación a recesión es que iniciamos un proceso de recría. Lo que nos pasó el año pasado, y por eso hoy no hay novillos, es porque se cortaron las recrías. Si vos no tenías pasto, ¿qué hacías? Ya sacaste la vaca de carne, ya sacaste el toro que Churi te dijo, este no va más, fuera, listo, ya lo sacaste. Sacaste la recría porque no la podías mantener en el campo. Y todo ese periodo, todo eso lo mataste a correr, ya salió. Lo que te llevaba 6, 8, 10 meses de recría, en 4 meses de corral ya te lo comiste. Eso no está, no va a estar los próximos meses. Y el proceso de recría que reiniciaremos a partir de la nueva ternerada, alguna ya está y otra estará en marzo o en abril, nos va a llevar entre 8 y 10 meses mínimo de ganancias a campo de entre 400, 500 o 600 gramos según el pasto y según el manejo que cada uno haga, y eso te alarga el periodo de caída de la oferta. Entonces vamos a ver una caída de la oferta de carne o de animales para faena un poco más pesados, pero mucho menos de lo que tuvimos 2022 y 2023. Este es un gran tema que claramente lo vamos a ir desarrollando a lo largo de lo que queda de la charla, pero le diría, esto es central para entender lo que va a ocurrir en el 2024. Se inician los procesos de recría, con lo cual mucho criador que recriaba poco o nada el año pasado, este año va a empezar a recriar a favor de disponibilidad de mejor campo
digamos, a ver, corto y hago un paréntesis y hago una autorreferencia. Voy al campo hace 3 semanas, 4, después de las lindas lluvias, probablemente en el inicio del fogonazo del calor, pero todavía no había pegado tanto. Y digo, ¿qué pasó? ¿Dónde está la hacienda? Porque vos lo que veías era pasto que no había, ¿quién se lo comía? 50% de cabeza más y te sobraba pasto. Y en realidad era la misma carga, pero lo que voló es el pasto. Esto lo que te lleva es inmediatamente a imaginar que si todo va bien, vas a tener buenos verdeos, que si todo va bien vas a tener pasto de invierno interesantes, el regrasa en general salvaje y otros pastos salvajes, natural, funcionan muy bien, con lo cual probablemente muchos que no recriaban empiezan a recriar y otros que recriaban van a incrementar el volumen de recría. ¿Qué significa esto? Que va a haber mucho ternero que va a quedar en los campos en recría y que no va a estar disponible a la venta. Razón por la cual va a haber menos oferta al disponible de faena, lo cual seguramente va a elevar los precios de venta, pero va a haber todavía mucho menos ternero o animal de reposición para reiniciar el proceso cuando mandaste gordo de faena, que va a incrementar el costo de reposición. Por lo tanto, es cierto, como hablábamos contigo, que los granos van a estar disponibles, si Dios quiere, con precios que mundialmente han caído de manera extraordinaria, y el alimento para el corral va a ser muy interesante, transformar alimento en carne, pero el costo de reposición te va a generar limitaciones fuertes para encerrar indiscriminadamente todo lo que quisiera. Capaz que vas a tener que pagar 10 o 15 puntos más porcentuales del diferencial de lo que pagaste en los últimos años. Y eso puede limitar el negocio. Sí. Víctor, ¿qué opinas de la reposición y...? En general, cuando se producen estos cambios, lo primero que ves en todo lo que es ganancia de kilos en el negocio más corto, más tangible, y que vos puedas de alguna manera monetizar en un periodo corto de tiempo. Por lo tanto, lo primero que reacciona frente a incertidumbres enormes que tiene la economía y la política argentina. Si vos me dijeras, ya estamos en un país que empezó a transitar otra huella, pero bueno, de acá en adelante, la verdad, nadie sabe cómo llegamos a marzo, ni cómo vamos a llegar a abril, ni cómo vamos a llegar a mayo. Con lo cual, lo primero que va a responder a este cambio de ciclo va a ser la invernada o el modelo de recría respecto del engorde, porque eso lo monetizás muy rápido. Vos tenés una recría, la podés vender los 365 días del año, un kilo más o un kilo menos, la hacés plata si algo falló en tu cálculo de que íbamos por este camino y fuimos por este otro. En la cría quedaste varado. Entonces, la cría va a responder, pero va a responder un poquito más tarde. Por lo tanto, la revalorización de la vaquillona, la revalorización de la vaca en términos de como vientre, le va a llevar bastante más tiempo y va a estar más ligada a mayor certidumbre de que la política efectivamente va en el buen camino que a estos cambios de precio de gordo y flaco. Esto es lo que veo. Por eso es que no estás viendo todavía una recuperación importante. Hoy una vaquillona preñada buena la compras en 800.000 pesos. 400 kilos de ternero. Es un valor promedio muy interesante para comprar, pero no vale más, a pesar de que hay poco, porque todavía las incertidumbres políticas de cómo te va a ir con el producto de ese vientre que estás comprando, que lo vas a vender en algún momento del 2025, que hace que digas, che, primero voy a la cortita, compro el ternero, algo falló, vendo la invernada y me salgo del negocio, si es que la cosa es dramática. Con la vaca estás muerto, estás listo. Va a llevar más tiempo, va a llegar, pero va a llevar más tiempo. Igual es un gran negocio si uno cree que efectivamente la economía y el país va a una estabilización interesante, porque estás comprando relativamente barato y vas a vender muy caro los dos productos que surgen de la cría: la vaca de reposición para la exportación, la vaca de refugio para la exportación y el ternero de tete. Es decir, ese conjunto de vaca con el embrión ternero, si lo separás y lo pones en una comunidad, en una economía que funciona, no tenés forma de errarle. Ahora,
La gran pregunta es, ¿cómo vamos a estar en julio, agosto, septiembre? Yo creo que bien, pero soy optimista. Creen que no vamos a estar bien. Cada uno toma su decisión. Si creen que va a andar bien, hoy comprar un diente peniano es un gran negocio. ¿Este sería el piso del vientre? ¿Eh? ¿Este sería el piso del vientre? Para mí sí, porque el ternero te pone un piso. O peor aún, la vaca rechaza, ¿no? Por eso, viendo un ternero de 500.000 pesos hoy, se vio la semana pasada, Sí. y también vaquillón a 700, 800.000 pesos, la pregunta es, ¿ese es el piso 700, 800? Sí. Para mí, hoy es un piso. Hoy es un piso. Pero no lo veo crecer en la misma dinámica que crece el invernado o el coro. Esa es la diferencia, pero porque tiene que ver con el otro concepto que es, si cabe la expresión, un poco más conservativo, pensando que el resultado de esa inversión la vas a ver dentro de un año y medio. Bueno, esto es lo que consumimos de las distintas especies. Fíjense cómo claramente en los últimos, apenas estamos hablando de 30 años, ¿no? 32. Fíjense cómo cayó el consumo de carne vacuna, como volvemos a ver, y lo vamos a ver seguir cayendo. Acá estamos, el año pasado hicimos 50 kilos, acá estamos en 60, acá estamos en 70. ¿Qué es lo que creció? Y el pollo y el cerdo. Fíjense cómo, cayendo la vacuna, el conjunto del consumo por habitante y por año no dejó de crecer. Por eso el tema de la mesa de los argentinos, a mí me causa realmente, no quiero expresar la palabra, pero indignación cuanto menos. Hay que defender la mesa de los argentinos. No vamos a intoxicar de carne, flaco. 115 kilos hoy, pasamos a Estados Unidos con 108. ¿Cómo era el de China ahí? ¿Cómo? China, ¿cuál es el consumo de las tres carnes por habitante? Y China ahora tiene 32, 12, 44, ponele 50. 115. Segundo, el primero era Estados Unidos con 108, lo pasamos. Lo pasamos, entre otras cosas, porque este año 2023 consumimos 52 kilos de carne vacuna. Veníamos consumiendo 47, 48. Y veníamos consumiendo 15 de cerdo. Empezamos a crecer en todo. Este año vamos a caer. Fíjense que acá ya estoy calculando una caída en la oferta para el mercado interno más o menos equivalente a 6-7 kilos por habitante por año. Esto es lo que lo vamos a ver. En realidad 5, 8 o 9 de vacuno y el pollo y el cerdo van a crecer un poco, 1 o 2 kilos cada uno, y van a mitigar ese falta. Pero igual vamos a seguir en 110 kilos, que es un montón. Es un montón. O sea que carne no falta. ¿Carne vacuna? Sí. Ahora, es como si vos dijeras, el gobierno de Francia prohíbe la exportación de champán a todo el mundo porque la tienen que tomar los franceses. No tiene razonabilidad. Si la que vale es esta, si la que te quieren comprar es esta, si la que te pagan fortuna es esta, y estas otras tienen poco valor o casi no tienen demanda, es razonable que cerremos esta que es la que vale en un país pobre. No estamos hablando de un país rico. Pero bueno, son cuestiones de lógica, no quiero entrar en política. Bien, esto en realidad es lo que ocurrió en términos de cómo fue creciendo la exportación sobre la oferta total. Esto es lo que produjimos, esto es lo que consumimos, esto es lo que exportamos. Este año vamos a bajar muy fuerte, no menos de un 10% de la oferta global, no menos de un 10% de la oferta global, capaz que más. Y básicamente buena parte va a ser afectada al mercado interno, cuyo poder adquisitivo no hace falta que le explique lo que te ocurre. Y sí creo que vamos incluso a crecer en el volumen de exportaciones. El año pasado, sin considerar el hueso, exportamos 830.000 toneladas, equivalente a res con hueso, y este año probablemente estemos en 930.000 a 950.000. O sea que cae la oferta, crece la exportación y cae muy fuerte lo que se manda al mercado. Eso es lo que indicaría lo que está pasando y lo que uno cree que va a pasar. Después lo veremos, digamos. Esto es hacer futurismo, pero con alguna razonabilidad, digamos, ¿no? Y esto es lo que les comentaba hoy de la subfacturación. Estos son los precios que exporta Uruguay y estos son los precios que exporta la Argentina. Cuando la brecha cambiaria superó el 50% y se abrieron algunos kioscos,
Argentina entró a su factura. Los mercados nos pagan igual o más que Uruguay, por la misma carne. Ya, ni siquiera digo que es inferior a la de Uruguay, digo es la misma. Pagan igual o más, pero facturamos 20%. Eso es lo que hace la intervención ridícula del mercado, que lo que uno hace es fulbito para la tribuna, lo único que hace. Lo único que hace. El dólar de 3.60, los dólares de 3.60 no importa a nadie, flaco. No importa a nadie. Cuando el dólar vigente valía 800, los muchachos dejaban 20, 25, 30 acá, cuando volvían con 130. Lo hace cualquiera. Y no estoy diciendo que esté mal, digo. Vos ponés los naipes marcados y yo los saco de la manga, qué sé yo, a ver cómo sobrevivir. Y esto es así. Pero, de nuevo, no se dejen llevar por el cuento de que se cayó todo. Fíjate los precios ridículos, no están así. Bueno, los precios no fueron tan malos. Te veo gordito, digo. Bueno. Y esto es un tema que, yo ya voy cerrando, pero esto es un tema, no todavía tengo tiempo. Esto es un tema que me parecía interesante y hace a un tema que es bastante confuso para la gente y sobre todo para los funcionarios. Para el funcionario, la producción es la oferta. Y para los que producimos, la producción es la oferta más o menos diferencia de inventario. Como en cualquier negocio. Yo puedo ofertar mucho, envié mucho a faena, pero cuando cuento lo que me quedó, tengo que hacer la cuenta regresiva, porque al otro año me quedé sin una vaca. Es decir, cualquier negocio, cualquiera, ya no solamente producción ganadera, en la ferretería, el flaco dice, vendí tanto, tenía tanto, ahora tengo más o tengo menos. Saco la cuenta del esto, balanceo y esa es mi producción. ¿Está claro? Entonces, cuando los políticos y algunos también analistas, incluso algunos gremialistas, hablan de producción, se refieren a la oferta. Y la oferta está vinculada directamente con la faena. Cuando yo liquidé 6 millones de cabezas en el 2009, mi oferta fue enorme, equivalente a 16 millones de cabezas. Ahora, mi producción, una vez que le hice la diferencia de inventario, ¿fue tan maravillosa? No, fue la peor del ciclo. Porque cuando yo hice diferencia de inventario, tuve que restarle a mis ingresos los 6 millones que perdí por pérdida de todo. ¿Está claro el concepto? Entonces, nada, es para simplemente evangelizar. Oferta es una historia que tiene que ver con muchas cuestiones. Puede ser que esté produciendo bien y crezca genuinamente la oferta, como ocurrió acá. 2018, 2019, crecí en oferta y crecí en producción. Pero cuando yo liquido, como ocurrió en el 2009 o en el 2023, yo tuve una oferta bárbara, pero mi producción cayó significativamente. Porque al final tengo que ponerle números a los 2 millones o 2 millones y medio de cabezas menos que tengo. Con lo cual, yo lo que digo es esto, miren. La Argentina, después de la sequía 2007-2009, empezó un proceso de recuperación virtuoso importante, en donde cayó la oferta, entramos en ciclo de retención y creció la producción. Este año, lamentablemente, 2023, no pudimos acompañar una fuerte liquidación que nos pegó muy fuerte la oferta. Por lo tanto, el año que viene vamos a recuperar ligeramente la producción, si todo va bien, en base a la oferta forraguera, pero vamos a caer muy fuerte en la fábrica. ¿Está claro? Bien. A mí me vuelve loco cuando gente que se supone que sabe confunde oferta con producción. Porque lo escuchaba, no era ministro, al ex secretario saliente hablar de que el récord de la Argentina es del 2009. Yo decía, el récord te lo voy a poner yo si te canso con una de 50. Te mato. ¿Cómo récord? Fue el peor año para la ganadería argentina. Sí, vos juntaste muchos dólares acá, pero acá no fue como entraste. Así que bueno, eso quería contarles. ¿Cómo nos fue en precios este último año?
enero, ya está calculado enero. Ya cerramos la inflación, así que podemos decir. Esto fue lo que pasó. La inflación, que fue genial, 350% enero, ajustó por debajo de la carne, del precio del novillo, del índice del mercado de línea, de cañuela, o del ternero. El que mejor ajustó fue el ternero, después la carne vacuna al consumidor, el índice de novillos lineales y la inflación. Es decir, este año, cualquier negocio vinculado a la ganadería o a la carne tuvo mejores valores o terminó teniendo mejores valores que la inflación. Le ganamos a la inflación. ¿Está claro? Uno podría decir, che, qué bien les va, ustedes están gorditos. Entonces yo digo, che, muchachos, ¿y si nos vamos un añito para atrás a ver cómo nos fue en un periodo un poquito más largo? Y esto nos pasó. En 2 años, incluyendo el 2023, perdimos contra la inflación en todo. A ver si soy claro y lo explico de nuevo. Si medimos el resultado de un año enero, 2024-2023, carne, novillo y ternero le ganaron en la inflación. Pero en el 2022 nos ha ido tan mal que aún teniendo un 2023 nuevo, cuando hacemos un enero 2024, enero 2023, terminamos abajo de inflación. Muy mal no, la verdad que muy mal no. El que peor terminó fue el ternero. Pese que hoy es el que más ha recuperado. Pero estuvo mucho tiempo por debajo de la línea de flotación. Y esto ahora lo van a entender mejor. Miren, esto es el valor de la carne vacuna al consumidor de los últimos 2 años, pero ajustado a moneda constante enero 2024. Yo agarro un piso ajustado al valor del 2024, retrotraigo para atrás el valor que fue teniendo en los meses inmediatos anteriores con esa moneda y les diría, durante casi todo el periodo de los últimos 24 meses, la carne estuvo por debajo de la inflación en todo momento, incluso acá en el último momento. Enero del 2022 fue el precio más alto de la carne de los últimos 24 meses. Después cayó brutalmente, efecto liquidación. ¿Y recuperó cuándo? Y básicamente al final, diciembre, enero. Milei, lluvia, vuelta de los pastos, expectativas, lo que ustedes quieran. Cuando el novillo se fue de 900 en noviembre a 1400 y a 2000 de una, digamos, eso fue diciembre y enero. Pero los otros 22 meses la parimos, muchachos. Esto es carne al consumidor. Esto es el índice del novillo, muy parecido. Carne y novillo, par y paso. Un mesecito, el carnicero se adelantó, otro mesecito, le sacamos una pequeña ventaja. Pero finalmente el 80% del costo del carnicero es la materia prima, con lo cual no puede haber grandes diferencias. Par y paso. Recién acá y en enero, por supuesto, se nos cayó. En diciembre veníamos bien. Y esto es ternero. El ternero fue lo que más había perdido. Por eso, cuando hacemos el cálculo de recuperación, el ternero recuperó mucho al final, pero estuvo mucho tiempo por debajo. Lo que fue la zafra del 2023 para el criador fue dramático. Cuando miramos este gráfico nos damos cuenta a dónde habíamos caído. Por eso es interesante, refleja lo mismo que lo anterior, pero visto desde otro ángulo. Con plata del 2023. ¿Fue negocio o no fue negocio la ganadería? Bueno, recién al final empecé a ganar lista. Acá perdí. Liquidación. No hay mucho. Cuando hay liquidación, no hay salvación para nadie. Estas fueron las caídas por categoría, no quiero perder tiempo ahí. Sí me pareció interesante esta. Fíjense ustedes, esto es, lamentablemente, lo más importante es lo que Chuni no nos quiere mostrar. Salvo que paguen un adicional. Chuni dice, te mando el cuadro, lo ves en tu computadora, pero ese cuadro vale una mano. El adicional. Es un adicional. Chuni, hacemos negocio al final de esto. ¿Para qué lo hacemos? Bueno, este gráfico dice que el promedio de oferta de vaca en los últimos 15 años fue de 190.000 vacas por mes. Es decir, más o menos
2.350.000 vacas a lo largo del año. Promedio de 15 años, puede ser año de más o año de menos. El gráfico acá debería decir 190.000, estos son 200.000. En el pico tocamos 250.000 en 15 años y después cae fuerte. Esto es una curva cíclica estacional que se repite. ¿Por qué? Y bueno, porque acá hacemos tactos, acá entramos a sacar la vaca a conserva, acá alguna entra a algún corral o algún campito, y acá ya no me quedo más, empiezo a liquidar hasta que se acaba la vaca disponible. Y esto es lo que pasó en el 2023, y esto marca, esta y la del ternero marcan fuertemente el efecto de la sequía. Yo tuve que salir con la vaca, me gustara o no me gustara, porque no la pude mantener en el campo. Entonces fíjense la curva de estacionalidad, en donde en el mes de marzo llegué a frenar 300.000 vacas, cuando el histórico me dice que estaba en 190.000, 200.000. Esta fue la liquidación, es brutal. Fueron más de 600.000 vacas faenadas en esa categoría, más las que se murieron. Bien. Y ahora sí, por supuesto, entramos ya en la declinación, y después la cosa siguió la tendencia. Seguramente enero va a seguir cayendo, febrero va a seguir cayendo, hasta que aparezcan los nuevos tactos y la nueva vaca rechazo. En los novillos no fue tan grave, la histórica de 2023 fue esta, la histórica es la roja, la del 2023 fue esta, no fue tan grave, sí, por supuesto, por debajo, porque se cortaron las recrías. Hasta acá teníamos todavía novillos de las recrías del 2022, acá se acabaron, empezamos a caer. Y esta es muy interesante, la de terneros, de invernada, porque va en camino con la vaca. Es decir, así como sacamos la vaca, también sacamos los terneros de invernada. Entonces, en el promedio de los últimos 15 años, la media nos daba 900.000 terneros por mes, 900.000 terneros por mes, y esta era la curva clásica de oferta de terneros. Si todo está bien, haces este grafiquito y no le va a cerrar. Esta es la curva de oferta de terneros. Por eso la gente compra abril, mayo, junio, y después ya sabéis que cuando llega a Palermo el precio vuela, porque en realidad hay mucho menos oferta de terreno, porque estacionalmente ya no hay terreno para ofrecer. Y esto fue el 2023. Fíjense ustedes cómo después se va equilibrando, pero cómo tuvimos que anticipar la salida de terreno. Fue brutal. Es decir, cuando en marzo estábamos sacando 1.100.000, en el 2023 sacamos 1.500.000, 400.000 terneros más. Yo digo, a ver, no les cuento nada que no sepan, pero uno cuando lo ve plasmado en un gráfico entiende efectivamente por qué pasó lo que pasó en términos de valor. Y eso te permite imaginarte que sigue para adelante. Esta es la relación clásica del valor de un gordo, novillito gordo, contra el maíz, o en este caso el maíz rosario. Es decir, de alguna manera, cuando hay un valor muy alto del novillo o muy bajo del maíz, que podría ocurrir este año, vos podrías comprar con 1 kilo de lamento que no esté este central. Cuando se da una relación tan favorable en que el gordo vale y el maíz está muy barato, podríamos llegar a comprar entre 20 y 21 kilos de maíz por kilo de gordo vendido. Una relación extraordinaria. Vos necesitas 8, 9, 10, si sos muy ineficiente. Acá te sobraba maíz para hacer lo que quisiera y ganar guita, ¿no? Después se estabiliza razonablemente en términos de 10, 10,5, que es el promedio histórico. El promedio histórico, si los números están equilibrados entre valor del novillo y valor del maíz, tu media es entre 10 y 11. Vos podés comprar 10 o 11 kilos de maíz cuando vendes 1 kilo de gordo. Y con ese número, si tu relación de compra-venta o tu costo de reposición, flaco o gordo, es razonable, podés ganar buena guita. Con 21, sos Gardel, si el costo de reposición no se va a las nubes, y con 7 u 8, que era este número de acá abajo, perdés guita. Está claro. Así que esta relación es una relación que el feedlot la mira todos los días, 3 veces por día. Está claro. En 10-11
vamos. En 12, 13, 14 somos Gardel, por debajo de 9 empezamos a mirar los costos y ver si la otra relación me da o no me da. La otra relación que sí la van a ver, porque está el eje de la derecha bien, es la de compraventa. ¿Cuántos kilos de flaco, o de ternero, o de novillito flaco puedo comprar cuando vendo un gordo? Y este es el número. Mucho más eléctrico que el del maíz. Mucho tiene que ver con cuestiones de intervenciones de mercado, de expectativas, de pelotes internos. Si no, serían periodos mucho más atenuados. No podés caer de acá a acá sin que pasara nada. Acá lo que ocurrió fue, digamos, el pelote brutal que se armó después de la paz. Bueno, por eso uno entiende el problema y explica la razón. Pero en cualquier caso, la media de acá, la media de acá está más o menos en 115, 118 a lo largo de los años. Pues si en 115 de costo de reposición y 10 y medio de costo de maíz por kilo de gordo vendido, el número funciona. ¿Me hago rico? No sé, pero puedo trabajar tranquilo. Cuando el costo de reposición se va de 40 a 45, te regalan el maíz y te fundís igual. Porque esta relación tiene una ponderación 70-30 respecto de esta. Es decir, es mucho más importante el costo de reposición en términos del negocio que el costo del alimento. El costo del alimento es muy importante, pero si yo arranco comprando a 200 kilos, 30 o 40% más no lo acomodo, aunque me regalen el maíz. Se lo robo al vecino, igual pierdo plata. ¿Está claro? Bueno, esto es lo que ocurrió. Y esto tiene que ver con especulaciones, tiene que ver con muchas cuestiones. En general, cuando el maíz está barato, o la relación es buena para maíz barato, la relación de costa-venta es alta. Bueno, estas son las cosas que uno más o menos ve. ¿Qué estamos viendo hoy? Esto es enero. Ayer, hoy, el maíz no cambió, está en 145, 150 mil. La tonelada Pizarra Rosario, el gordo sí cambió, pero hoy estamos en una relación de acá 10. Hoy el maíz lo hace bien. Ahora, la verdad, ya cuando estás en 135, 130, 125 acá, porque no tomó las 1900, 1950 o hasta 2000 del mercado agroganaderos de ayer. Hoy, ya acá no está, hoy debe estar en 1.35, 1.40. Es decir, ¿qué es lo que yo veo acá para adelante? Yo creo que con esto, discúlpenme, esta podemos no verla, no pasa nada. ¿Qué es lo que veo en general para este periodo? Ya dijimos, entramos en liquidación, por lo tanto la oferta cae, indefectiblemente. Volvió el pasto, por lo cual puedo reiniciar las recrías. Reiniciar las recrías me lleva como mínimo el doble de tiempo para hacer el mismo kilo que me llevaba a hacerlo corral. Con lo cual, la demora de la vuelta de la oferta cuanto menos se estira 5 meses más. Esto me lleva a que la oferta razonable o más en equilibrio con la demanda no vuelve hasta octubre en el mejor de los casos. Por lo tanto, de acá a octubre voy a tener un periodo de tensión muy fuerte entre la oferta disponible y lo que la demanda necesita o requiere. En esa demanda yo tengo dos alternativas: mercado interno, que está fundido, y o exportación liberada. Por lo tanto, lo que no me lleve el mercado interno me lo va a llevar la exportación sin ningún problema, en una relación en que la demanda se va a quedar insatisfecha por la fuerte caída de la oferta. Con lo cual, conclusión, el precio va a subir. ¿Cuánto va a subir? No tengo idea. Pero entramos en un escenario en donde el precio del ganado va a subir, creo yo, por arriba de la inflación. Por lo tanto, lo que se compre hoy, si va a ser con destino al menos de recría pastoril, bien comprado estará. Así que tus próximos 300 kilómetros hasta Pergamino, cerrate cuanto menos 3-4 mil terneros a la venta. ¿Estamos? Y me pasás algo, Juanito.
Bueno, en ese contexto, el Fildot, que fue el principal demandante de todo el año 2023, va a entrar en conflicto por el costo de reposición y no por el costo del alimento. Este va a ser el gran tema. Va a entrar en conflicto porque va a tener mucho menos oferta de todo aquello que el año pasado estaba disponible para encerrar de Tete Corral, porque ese se va a quedar, no todo, pero a lo mejor un 20 o un 30% queda en el campo, no va a estar disponible. Y porque adicionalmente, como el pesado va a subir, el novillito, que es la materia prima del novillo pesado que compra el exportador o cualquiera que quiera ser pesado, 300, 320, 330, 340, que es el que va a salir de las recrías, va a subir proporcionalmente su valor en términos al ternero, cuando siempre la relación fue a la inversa. Ternero valiendo 25 o 30% más que el novillito. Ahora el novillito va a empezar a resubir, no solamente en el valor nominal, sino en valores relativos al valor del ternero. Se va a achicar la brecha ternero-novillito. Con lo cual le digo, compren tranquilo, no me deben nada, está todo bien, y si se equivocan, problema de ustedes, a mí no me vengan a pedir nada. Este es un momento para comprar. Si tienen campo y tienen capacidad de hacer recría pastoril. Si van al corral y tienen el grano o la posibilidad de cosecharlo y tenerlo, y compraron bien, lo van a perder con seguridad. Están comprando en una relación todavía más o menos razonable respecto de lo que va a venir. Hacia adelante la cosa es más, yo diría, compleja de imaginar, porque hay muchos factores que van a jugar. Dejemos todo esto de lado y volvamos acá. Y cerremos. Perdón, sí. Víctor. Hoy, no sé si a mí o será en general, ¿no? Hay otra variable que es el costo o el precio de los insumos, Sí. que van disociados totalmente de cualquier realidad que tenga la producción que nosotros hacemos, o de lo que sea, una confección de rollo, silaje, el gasoil. Por eso los sistemas intensivos están complicados. Ese es el motivo por el cual hoy me cuesta ser tan enfáticamente positivo con la producción de sistemas intensivos, porque justamente todo lo que ya subió y lo que no subió pero va a subir, porque si hay algo que está atrasado es el costo del personal, pero claramente va a ajustar inexorablemente. El combustible ya ajustó, pero va a seguir ajustando, y el combustible nos marca buena parte de nuestros costos, no solo por comprar el gasoil, sino como variable de ajuste de las labores agrícolas. Y así el fertilizante, que ojalá lo bajen, está en precios ridículamente altos. Entonces, está claro que hoy los insumos son complejos, y yo no podría hablarte hoy que vas a mejorar tu margen bruto de la actividad, porque cada campo es un mundo y cada modelo es un modelo distinto. Sí digo, en términos de lo que es precios y oportunidades de negocio, olvídate de los costos por un minuto, en todos los modelos pastoriles, un poco más intensivos, un poco menos intensivos, pero no intensivos o de corral, la chance de tener buenos márgenes es alta, porque va a subir muy bien tus precios si tus relaciones de costo del producto principal, el ternero en este caso, son razonables, y tu costo pastoril o de recría pastoril de alguna manera está relativamente acotado, sobre todo en campos, lo digo, en la amplia cuenca del Salado de presión de la Prida, en donde las pasturas ya implantadas o los campos naturales, o en algunos casos las posibilidades de un regras natural o rejuvenecido, como quieras, son altas, vas a tener un pasto relativamente barato que, en mi opinión, no te va a exceder mucho más de un 30 o un 40% del costo del kilo producido. Con lo cual, digo, claro, vos me decís, che, ¿y en Santiago del Estero o en el norte de Santa Fe? La verdad que se me escapa. Tendría que mirar el campo y tendría que ver qué oferta forrajera o qué recursos forrajeros tenés y qué costos tenés. Pero en términos generales, todo lo que vaya por la línea pastoril está hoy para ganar un buen dinero. Está claro, todo lo que es intensivo, que requiera de todo lo que vos decís, cuanto más intensivo, más costoso, tiene un alto riesgo de que los costos te pasen por arriba,
y esa oportunidad la pierdas. No sé si fui claro, pero ese era el enfoque. Bueno, entramos en ciclo de recuperación. Los corrales van a ir cayendo, le va a costar la reposición, no porque pierdan reposición, sino porque el costo de reposición va a ir complejizando los números. Esto no quiere decir que no vayan a trabajar, van a trabajar bien. En el 2024, como ya le dije, va a caer la oferta. En 2025 todavía no vamos a tener una oferta completa. La cría definitivamente va a ser el negocio más rentable. Pese a eso, no vale poco. Pero el producto y subproducto de la recría, léase el ternero o la ternera, la vaca refugio o el toro refugio, claramente van a tener valores topes, porque la exportación te valoriza los refugios y esta caída de la oferta del ternero y el crecimiento de las recrías pastoriles van a exacerbar el precio del ternero, con lo cual la cría, pum, para arriba, digamos. La que pagó las cuentas del año pasado, este año pasa al podio. Las recrías, sin ninguna duda, van a ser un buen negocio. Recrías pastoriles van a ser un negocio. Y el corral, está en la certidumbre que vos mencionaste, por el costo de reposición y obviamente por los costos que genere su propia producción. Y bueno, y las exportaciones van a ir creciendo sin ninguna duda, si no aparece ningún cisne negro. Un solo comentario respecto del mercado interno, para que tengan idea. Enero 2024, enero 2023, solo un año. El salario promedio, publicado por el INDEC, que no es el básico, sino es el salario promedio registrado, cayó el 20%. Enero 2024 respecto a enero 2023. El salario, cosa que lo vemos. Respecto de la carne, cayó el 40%. Y eso no se va a modificar en el corto tiempo. Es decir, el mercado interno no va a tener mucha fuerza para competir con la exportación. Y acá cierro. Razón por la cual las recrías y el incremento de peso a faena, ideales además para la ganadería conceptualmente, van a ser el camino natural de la oferta futura 2024 y 2025. Porque la exportación te va a pagar muy bien por el pesado, ya lo paga hoy, y porque el negocio desde el punto de vista de integración, más que los pastoriles, van a ser mucho mejor negocio que destete, corral, faena. Eso es un poco el resumen. Muchas gracias.